Mucha atención que a esta hora las autoridades están investigando un atentado en Bogotá contra dos defensores de derechos humanos, uno de ellos perteneciente a la Amnistía Internacional. Pues son de Venezuela y se refugiaron en Colombia desde 2024. Paula, ¿qué sabemos de este caso? ¿Cómo están los jóvenes? Así es, mire, se trata de Yendry Velázquez y Luis Peche, ambos activistas perseguidos en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. Hacia el mediodía de este lunes, los defensores fueron atacados con armas de fuego en Usaquén y tras resultar heridos en sus extremidades, fueron trasladados a una clínica donde su estado de salud es afortunadamente estable. La policía confirmó que luego de activar un plan candado, encontraron en el vehículo abandonado donde se movilizaban los dos atacantes con dos armas de fuego en su interior. Se puede establecer que el vehículo que habría participado en los hechos habría salido del mismo inmueble, del mismo edificio, minutos antes del hecho. Inmediatamente tenemos características de este vehículo, activamos el plan candado de la jurisdicción, logrando la ubicación del mismo en la localidad de Suba. Dentro de este vehículo fueron halladas las dos pistolas que habrían sido utilizadas para cometer los hechos. Estamos haciendo la trazabilidad para lograr la identificación plena de estas tres personas que al parecer habían participado y se dieron a la huida. El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre el atentado y solicitó, abro comillas, que la Fiscalía General de la Nación desarrolle una investigación rápida que permita identificar a los agresores de los señores Velázquez y Peche, así como conocer los riesgos que enfrentan en el país otros refugiados y solicitantes de refugio en relación con su condición. Asimismo, le pido al Ministerio de Relaciones Exteriores agilizar toda la respuesta necesaria para que el Estado colombiano, de acuerdo con sus funciones, haga lo necesario para garantizar la seguridad de líderes políticos que buscan refugio en Colombia ante la persecución política, cierro comillas. Por su parte, la líder opositora venezolana María Corina Machado condenó este hecho y pidió, abro comillas, a las autoridades colombianas y al gobierno del presidente Gustavo Petro una investigación exhaustiva, transparente y urgente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia, cierro comillas. Esta es una información en desarrollo de la que los estaremos actualizando aquí en Noticias RCN. Paula, gracias. Lamentable este caso y estamos atentos a las investigaciones. 7 de la noche, 4 minutos. Hoy el mundo vio una imagen que llevábamos más de 2 años esperando. El reencuentro de los rehenes israelíes con sus familias y todo esto tras más de 700 días en cautiverio. Pues para el país de Medio Oriente fue todo un día de celebración, pero todavía faltan algunos rehenes, pues sus cuerpos no fueron entregados a sus familiares. Pues nuestro equipo sigue en Israel acompañando este momento tan importante y nos vamos directamente a Tel Aviv. Juan Camilo, comienzo con usted. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Con problemas intestinales, afectaciones físicas y observación por secuelas psicológicas. Esto hace parte del balance de las afectaciones que han tenido los 20 secuestrados que llegaron de Gaza. Los rehenes con mayores complicaciones han sido transportados en helicópteros hasta algunos de los 3 hospitales seleccionados para su atención. Fue justo en esos momentos de revisión que se han llevado las escenas más conmovedoras, los abrazos del reencuentro. La espera que parecía interminable llegó a su fin. Los extraños se convirtieron en una bienvenida a la libertad. Por medio de una videollamada, los 20 secuestrados pudieron mantener el primer contacto con sus familias y amigos momentos antes de emprender un viaje a una nueva vida llena de libertad. Fueron 738 días de espera para que los abrazos cargados de amor y esperanza fueran entregados, pues la batalla contra el tiempo había llegado a su fin. Ya no eran más rehenes. Después de 2 años, mi hermano mayor Alon ha vuelto a casa. Lo vi hoy cuando regresó de Gaza y fue muy emocionante para nosotros y para Alon. Nos abrazamos desde el primer momento y por ahora él está. Tenemos que hacer todo lo posible para recuperar nuestra vida y lo lograremos. Alon Ogel es uno de los liberados. Sus pruebas de vida dieron la vuelta al mundo ante su evidente cambio físico al estar en poder de Hamás. Aquella mirada llena de tristeza y angustia es hoy una llena de optimismo y tranquilidad.
Otra es la historia de Noa Argamani y Avinatan Or. Ella fue rescatada en 2024 por parte de las fuerzas israelíes y él fue liberado tras el primer acuerdo de paz. Demostraron una vez más que el amor no conoce de límites y que los corazones se mantienen unidos sin importar la distancia. Entre los 20 liberados está el colombo-israelí Elkana Bogbog. Su primer contacto con su familia fue a través de una videollamada. Él aún estaba en manos de Hamás. Luego, ya más en la intimidad de su cuarto en el hospital, se reencontró con su esposa Rebeca y además, momentos después, pudo volver a abrazar a su pequeño hijo. Imposible hablar de flagelo que vivió Elkana Bogbog sin contar también el drama de su esposa Rebeca González. Durante 738 días, ella sostuvo con fe y amor una esperanza que parecía inalcanzable. Rebeca, una colombiana de 33 años, se enamoró del judaísmo mucho antes de conocer al joven israelí que años después se convertiría en su esposo y en el padre de su hijo Rem. El 7 de octubre del 2023, la vida de Rebeca cambió para siempre. Su esposo trabajaba en el festival Nova cerca del kibutz Reim, a pocos kilómetros de la franja de Gaza, cuando hombres armados del grupo extremista Hamás irrumpieron y sembraron el terror. Más de 400 personas fueron asesinadas y 250 secuestradas, entre ellas Elkana. Rebeca solía decir que cada amanecer era para ella un nuevo 7 de octubre. Cada foto, cada prueba de vida era una mezcla de alivio y angustia. Veía el rostro de su esposo cada vez más delgado. Está bien, lo tienen en una casa. No le voy a decir que lo tienen en un túnel y que papá no tiene agua y no tiene comida y que no sé, que le dejan bañar una vez cada 4 o 5 meses. En Noticias RCN hablamos varias veces con ella. Siempre serena, determinada. Nunca perdió la fe. Tocó puertas, habló con líderes, pidió ayuda incluso al presidente Petro y logró que Elkana fuera reconocido como colombiano en cautiverio. Su historia es también la de un niño que creció esperando a su papá sin entender por qué un día simplemente dejó de estar. Me está viendo de que su papá se levantó, se fue a trabajar y nunca volvió. Pero aquella larga noche terminó. Tras un acuerdo entre Israel y Hamás, con mediación de Estados Unidos, Elkana fue liberado junto a otros 20 rehenes. En una corta videollamada su rostro volvió a sonreír. Hablaba en hebreo, junto a uno de sus verdugos, pero al fondo se escuchaba una voz en español, emocionada, temblorosa. Era Rebeca. Horas después llegó el abrazo más esperado. Esa imagen que durante 738 días solo vio en sueños. Ahora era real. A bordo de un helicóptero rumbo al hospital, Elkana pidió un tablero y un marcador. Con una sonrisa escribió el mensaje que soñó escribir durante todo su cautiverio. Rem, papá y mamá están en camino. Ese mensaje tenía un destinatario, su pequeño Rem, que jugaba entre maletas mientras esperaba a su padre sin dimensionar la historia que lo separó de él. Y unas horas más tarde, ahí estaban, padre e hijo, abrazados, con el tiempo detenido entre lágrimas y una gran sonrisa, que por fin dibujaba la palabra que tanto esperaron: libertad. Y es que la felicidad no es completa. Todavía hacen falta la entrega de 24 cuerpos por parte de este grupo terrorista. Hoy apenas entregaron 4. Según el portavoz de la Fuerza de Defensa israelí, los 4 féretros de los rehenes asesinados fueron escoltados por militares y la Agencia de Seguridad Interna. Cruzaron la frontera hacia Israel y se dirigieron al Instituto Nacional de Medicina Forense, donde se realizará el proceso de identificación. Las fuerzas de defensa piden actuar con sensibilidad y esperar la identificación oficial de estos cuerpos. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo esta mañana en el Parlamento israelí y ahí fue ovacionado. Resaltó el trabajo de las partes y además pidió que se siga luchando por la paz. Es un logro sin precedentes. Prácticamente toda la región ha respaldado el plan de que Gaza será desmilitarizada inmediatamente, que jamás será desarmado, que la seguridad de Israel ya no será amenazada de ninguna manera.
Y es que las liberaciones hacen parte de la primera fase del acuerdo de paz al que Israel y Hamás dieron el visto bueno y que ya fue firmado en Egipto. Roberto, buenas noches. ¿Cómo fue la jornada? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. La paz ha llegado a Oriente Medio, ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en esa firma del acuerdo en Egipto. También ha asegurado que se pone fin con este plan de paz a años de sufrimiento y de derramamiento de sangre. Y asegura que estamos entrando ya en la segunda fase, que consiste en la reconstrucción del enclave, de la Franja de Gaza. El presidente de Egipto, por su parte, sigue defendiendo la solución de los dos estados para lograr las ambiciones del pueblo israelí y el palestino. El trascendental avance que celebramos esta noche va más allá del fin de la guerra en Gaza. Con la ayuda de Dios será el nuevo comienzo para todo un hermoso Oriente Medio. Así fue como el presidente Donald Trump encabezó la firma del primer acuerdo de paz para Gaza en Egipto. Fue firmado con los líderes de Egipto, Qatar y Turquía, que han mediado en la guerra entre Israel y Hamás, creando el horizonte político necesario para la implementación de la solución de dos estados, ya que es la única manera de lograr las legítimas aspiraciones de los pueblos palestinos e israelí. Más de 20 líderes acompañaron la suscripción del pacto y celebraron la liberación de los rehenes. Me siento profundamente aliviado de que hayan recuperado su libertad y pronto se reúnan con sus seres queridos tras el inmenso sufrimiento que han padecido. El presidente Donald Trump indicó que las siguientes fases de negociación del plan incluyen el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza. 7 de la noche, 22 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Faltan 7 meses para las elecciones presidenciales y llegó la hora de revisar cómo se está moviendo el panorama político. Hablemos de Daniel Palacios, quien, por ejemplo, fue sorprendido con brocha y spray, pintando un mural para enviar un mensaje a propósito de la atención que le ha dado el presidente Gustavo Petro a Palestina. Según la campaña de Palacios, este será el primero de varios murales que pintarán en todo el país. Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, recorrió varias ciudades de Santander, incluida su capital, Bucaramanga. Allí habló de la importancia de la generación de empleo con todos los transeúntes con quien logró cruzarse. Hay unos proyectos críticos que hay que sacar adelante, como un mejoramiento radical de la carretera Pamplona-Bucaramanga, Bucaramanga-Barbosa. Y hay que trabajar en el proyecto. Hablemos de otro que ha estado muy activo, Juan Carlos Pinzón, quien además de recorrer el país, también ha sacado tiempo para responder las alusiones que ha hecho el presidente en su contra en los últimos días. Incluso dice que Petro le tiene miedo. Sin duda, un hecho vergonzoso. Son las imágenes que muestran cómo una funcionaria de migración recibe dinero a cambio de dejar salir del país a personas sin cumplir los requisitos de ley. Pues Oscar Ramírez hoy nos presenta las imágenes y les habla de la condena que tendrán que pagar. Así quedó registrada en video la manera en la que una funcionaria de Migración Colombia, en pleno aeropuerto El Dorado, recibía dinero a cambio de dejar salir del país a viajeros que no cumplían con los requisitos legales. Se trata de Lady Marcela Quinchecante, exfuncionaria del área de control migratorio, quien aprovechó su posición para solicitar y aceptar sobornos. Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, en al menos 6 ocasiones pidió dinero en pesos y dólares a cambio de permitir la salida regular de pasajeros, incluso de quienes viajaban con menores de edad sin la documentación correspondiente. Tras aceptar de manera libre y voluntaria los cargos de concusión, un juez penal de conocimiento de Bogotá la condenó. Condenar a Lady Marcela Quinchecante a la pena de 51 meses de prisión, multa de 36,33 salarios mínimos legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 43 meses. El fallo determinó que Quinchecante cumplirá su condena en su lugar de residencia por su condición de madre cabeza de familia. Una de las clínicas privadas más grandes del sur de Bogotá enfrenta una preocupante crisis. Colaboradores, médicos generales especialistas del Hospital Universitario Clínica San Rafael denuncian presuntas presiones laborales, despidos y retrasos en pagos. La institución, por su parte, asegura que la salida de algunos profesionales de la salud obedece a la crítica situación financiera del sistema de salud en Colombia. Inicialmente como hostigándonos de ciertas formas para llevarnos a renunciar. Como no lo hicimos, terminaron haciéndonos un proceso disciplinario supremamente arbitrario,
sin las garantías legales, sin pruebas contundentes y acusándonos de cosas que no hicimos. Y al otro día que nos echaran a nosotros, por reunir al resto de especialistas, como a decirles o cambian o aceptan cambios de su contratación pagándoles menos plata y con una vinculación paupérrima, o se exponen a que los echemos igual que a los otros. Denuncian que desde enero de este año varios especialistas fueron citados para modificar sus contratos, lo que según ellos redujo significativamente sus ingresos y afectó sus condiciones laborales. Hubo una parte del gremio que se sindicalizó en ese momento y no aceptaron el cambio de contrato, pero la gran mayoría sí nos cambiaron el contrato. Sin embargo, lo más grave, dicen ellos, son los hostigamientos de los que aseguran haber sido víctimas por parte de los directivos del hospital. Nos cogieron de una forma casi que inhumana y denigrante a más de 200 funcionarios, de buenas a primeras a requisarnos porque según ellos tenían indicios de que se estaban perdiendo cosas del hospital, entonces nos agarraron a todos como delincuentes a requisarlos y después de eso nos metieron a todos al área de laboratorio a que nos tomáramos muestras de orina para tóxicos. También denuncian que se presentaron demoras en los pagos y ausencia de aportes a salud y pensión. Empezaron a retrasarnos los pagos, duramos un poco más de 6 meses, incluso hubo gente que duró mucho más sin pago de seguridad social, de salud y pensión. De acuerdo con los testimonios, la salida de los especialistas ha impactado la capacidad del hospital para atender a sus pacientes. Por esta acción tomada por las directivas del hospital, salieron la gran mayoría de los especialistas. Y la que ahora es la directora, la vicepresidenta nacional del grupo Steward, una señora que se llama Sandra Ocampo, tuvo la cachaza de decirnos que por qué nosotros peleábamos por plata si éramos médicos, y por ser médicos nosotros no deberíamos ni siquiera cobrar, que deberíamos hacer las cosas por vocación. El grupo empresarial Steward, que administra el Hospital San Rafael, asegura que no se trató de una salida masiva de especialistas. El personal que no continuará bajo el modelo contractual anterior representa tan solo el 3,5% de nuestra planta total. Para mayor contexto, la planta general está compuesta por 1.638 colaboradores. El cambio fue propuesto a 69 profesionales. De ellos, 58 salen del modelo anterior e inician proceso de negociación para vinculación bajo el modelo propuesto. Las directivas aseguran haber tomado decisiones a causa de la crítica situación de salud en el país. La cartera adeudada por las EPS a la institución asciende actualmente a más de 173.000 millones de pesos, de los cuales el 43,5% supera los 270 días de mora. Esta situación vigente, a pesar de múltiples esfuerzos de acercamiento para lograr acuerdos de pago, ha generado un fuerte impacto, reflejado en retrasos en la liquidez, limitaciones para la inversión y tensiones sobre el flujo de recursos necesarios para la operación diaria. Esto es clave. Son varias las versiones de cuántos especialistas han salido. Dice la clínica que son varios. Sin embargo, no sabemos el número exacto ni las razones. Los temas de salud nos interesan en Noticias RCN. Y cambiamos de tema porque hay un péndulo que parece estar dando una vuelta. El de la aceptación del petróleo. El barómetro petrolero confirma que, contrario a lo que muchos creen, el hidrocarburo está teniendo más aceptación entre la gente. El informe es de nuestro jefe de emisión, Juan Camilo Ramírez. Lejos de lo que mucha gente cree o promueve, en Colombia la mayoría de las personas está a favor del petróleo. El barómetro petrolero asegura que el 60% de la gente apoya estas actividades en sus municipios. Hoy los colombianos son más conscientes de la necesidad de los recursos que genera este sector. Pero mientras unos muestran su conformismo con el sector, otros tienen una gran preocupación. 89% dice que el gas es clave para el desarrollo del país, mientras que para el 59% es preocupante que siga aumentando la importación del mismo. O que teníamos gas para el 2039 o 2042, como nos dijeron mintiéndonos flagrantemente de parte de este gobierno. Pero cuando empezamos a sentir las consecuencias, cuando estamos pagando unos combustibles líquidos por las nubes, cuando estamos pagando un gas domiciliario con unos incrementos de hasta el 35%. Pero no es el único péndulo que está dando la vuelta. El fracking también, 42% de quienes viven en municipios que producen hidrocarburos lo aprueban. Y a través del petróleo, muchísimos acueductos de municipios de Colombia han sido financiados con recursos de regalías y a veces también social directa de parte de esta industria. Entre otras cosas, el estudio dice que el 78% de los colombianos considera el gas y el petróleo como clave para poder financiar programas de inversión social.
7:31, llega el momento de irnos a una pausa, pero al regreso espere el diálogo con un personaje que ha revolucionado la gastronomía y las redes sociales. Tulio Zuluaga, Rosy, el popular Tulio recomienda. Ya regresamos. ¿Cómo vamos? No, ¿qué ha pasado? ¿Cómo van las ventas? Excelente, gracias al ¿Buenas? señor. Me dijeron que moringa, palo de santo, caléndula, todo Sí, tiene la usted. moringa que ¿Sí es o muy no? medicinal. Y para la gripita de los de la redacción que vea, los tengo como pichos. Mira esto, súper A bueno. ver, ¿propóleo o qué? Propóleo, Ah, excelente. me imaginé. Sí. Buenísimo. Súper Me llevo bueno. ahorita uno para todos esos Claro chinos. que sí. Venga, Osquitar, hoy voy a entrevistar a un personaje que seguro usted conoce, Tulio Zuluaga. Tulio recomienda. escuchado. Pues el hombre está apoyando emprendimientos gastronómicos, recomienda buenos restaurantes, mejor dicho, La Machera. ¿Me acompaña y lo vimos? Sí, claro. Camina entonces. Vamos, Osquitar. Eso. Mi querido Tulio Zuluaga, qué gusto tenerte aquí con nosotros en Noticias RCN. Muchas gracias, y en mi ambiente Además, ¿no? ¿qué tal? Plaza Palo Quemado, no podía ser de otra manera. No hay nada más rico. Mira, estos olores, estos sonidos, o sea, todo esto compone la gastronomía y le da mucha más potencia y mucha más fuerza. No, y te digo una cosa más, Tulio, y mientras vamos recorriendo, qué delicia poder hablar de otros temas distintos a eso de la constituyente, la consulta popular. Mientras unos andan en eso, nosotros estamos en lo real, en lo que le importa a la gente, ¿sí? Cada persona lucha dentro del esquema que puede, ¿no? Y los humanos somos eso, somos comida, somos otras muchas más cosas que solamente política. Entonces, yo desde hace muchos años me he dedicado, en cierto modo, esto sirve y funciona mucho también, porque una de mis tareas es mostrar a Colombia. Y una de las mejores maneras de mostrar a Colombia es a través de su gastronomía y a través de sus sitios hermosos. Totalmente. Siempre hago una pregunta y le digo a todo el mundo, ayúdenme con el tema de la gastronomía de Colombia. ¿Ustedes se imaginan lo que va a pasar el día que todo el mundo, que el mundo entero quiera venir a comer en Colombia? Entonces, nuestra situación, yo creo que política, social, económica, va a ser otra completamente Es que esto sí es pensar en Colombia, Tulio, en lo que de verdad nos debería interesar, en las agendas que deberíamos tener de discusión, de conversación. Tulio, esto que comenzó como un Tulio recomienda, como unas recomendaciones gastronómicas de sitios de impulso, termina en una cosa sorprendente de apoyo al emprendimiento gastronómico, a un montón de negocios. ¿Tú eres consciente de la magnitud de las cosas que estás haciendo? Ahora sí, ya me estoy creyendo la película. Hasta hace algún tiempo no, porque simplemente cuando empezamos, sobre todo con el tema de los grandes eventos como los máster, el burger, el sushi, el pizza, todas estas cosas, básicamente el tema fue apoyar a unos restaurantes. Decir, oye, ¿cómo les armamos una campaña de mercadeo? Yo creo que por eso funcionan tan bien, porque tienen un trasfondo muy bonito y se sigue manteniendo, y es cómo potencializan los sueños de las demás personas. A mí me encantaría decirte, yo lo tenía todo súper planeado, pero no, la verdad fue, lanzamos el primer máster y esto se nos salió de las manos completamente. Es decir, se volvió una cosa tan grandota que terminó aportándolo incluso el año pasado al país, no sé si lo viste, cerca de 75 mil millones de pesos. ¿Qué tal eso? Es que te iba a decir eso. 3.3 millones de hamburguesas. Pongámosle números a lo que haces. Hay de todo, ¿sabes? Porque hay emprendedores, pero también hay empresarios. Sí. Y hay muchos emprendedores que han nacido con estos másteres y ya hoy en día son unos empresarios que Eso tienen está muy bien. 5 o 6 locales. Yo creo que me empecé a creer la película ahora que me lo preguntaste. Hace 2 o 3 años, unos medios económicos empezaron a hacer unas investigaciones de qué era realmente eso que tú me acabas de decir, lo que generaba un máster. Y terminaron concluyendo, hablando con todas las federaciones, con Fedegan, con Fedepapa, con las federaciones del agro, y terminaron concluyendo que casi el 60% de lo que se generaba en un máster se quedaba aquí, se quedaba en el agro colombiano. Y ahí fue donde nosotros dijimos, caramba, ese sí que es el mayor premio y es una manera en que las personas le aportan al país comiendo y pasándola rico, casi que sin darse cuenta a la hora de la verdad. Todos han sido partícipes de una revolución gastronómica absolutamente maravillosa, ¿no? Muchos de los que te siguen saben de qué les estamos hablando, pero de golpe otros no. ¿Qué son los máster? ¿Cómo te los inventaste? ¿Y cómo funcionan en la práctica? Bien, el máster nace porque en el año 2017 la gente no sabía muy bien qué era una hamburguesa artesanal. Y yo empecé a conocer a una serie de pequeños hamburgueseros que necesitaban una oportunidad, pero no tenían la plata para pagar una mercadeo. Pero yo tampoco tenía la plata para alquilar un sitio y hacer un evento. Entonces les dije, lo único que se me ocurre es que como yo recomiendo restaurantes y la gente me pone atención, hombre, yo les voy a traer a la gente a sus locales. Y empezamos en ese entonces eran 30 locales y dijimos, vamos a vender 11.000 hamburguesas en 11 días. Yo, mejor dicho, le recé a todos los santos de la tierra. Cumplir la meta. Sí, porque todo el mundo decía, eso es imposible, la hamburguesa no era tan importante en ese momento. Y arranca el evento
y la gente se apegó tanto a él que las 11.000 hamburguesas las vendimos en el día 1. Se convirtió en una bola gigantesca que realmente empezó a mover muchas cosas más allá que la comida. Empezó a mover el agro. Muchas personas lo dicen, cuando hay un Burger Master no hay problema en el campo con la papa. Se vende todo. Se vende todo porque venden triplicado, venden lo que venden normalmente en 3 meses, en una semana. Entonces, realmente da unos aportes y unos movimientos maravillosos. Tulio, ¿cuál es la clave hoy, si pensaras en 1, 2, 3 claves para que un restaurante funcione bien, para que un pequeño emprendimiento, negocio, no solo de hamburguesas, sino de lo que sea, pueda tener, digamos, algún tipo de éxito? Mira, yo siempre se lo digo a las personas y son la número 1 de todas las cosas es que siempre estés pensando en las demás personas. Es decir, el restaurante no cocina para el restaurante. El chef no cocina para sí mismo, tiene que cocinar para las demás personas y ahí es donde está el secreto real de las cosas. Entonces yo siempre le digo a las personas, piensa primero en el otro. Es decir, si tú empiezas a pensar cómo haces más exitoso al otro, cómo impulsas al otro, cómo haces más grande al otro, en ese camino vas a empezar a encontrar tu propio éxito. Entonces eso es para mí lo número 1 que tienes que hacer. Número 2, hombre, mira lo que tienes a tu alrededor. Los restaurantes a veces están mirando mucho hacia afuera. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? No. Están mirando mucho hacia afuera y la verdad es que nosotros en Colombia tenemos unos ingredientes absolutamente maravillosos, muy fresquitos que podemos explotar y con los que podemos llamar la atención. Y tercero, pongámosle más atención a la gastronomía colombiana. Los países han sido los países que son grandes hoy en día en gastronomía, México, Perú, España, se han dedicado mucho más a su propia gastronomía. Y con esta materia prima, ¿cómo no? Es que tenemos una cocina campesina absolutamente viva, absolutamente real y con la que podemos hacer mucho. Entonces, cuando nos fijemos más en Colombia, vamos a encontrar nuestro camino con fuerza. Tulio, el obstáculo más grande que enfrenta un emprendimiento gastronómico hoy en este país. Creo que el obstáculo más grande es darse a conocer. Ahí es donde viene gran parte de mi trabajo. Todos los días yo veo emprendimientos con sabores increíbles, con propuestas increíbles, pero no saben cómo comunicarlos. Y normalmente nosotros le estamos diciendo a la gente, ¿cómo estás? ¿Bien? Le estamos diciendo a la gente, oye, primero, antes de montar tu emprendimiento, lo primero que tienes que pensar es, ¿yo cómo voy a llegar a las demás personas también? Tienes que tener ese plan B, esa posición de cómo hacer que los demás te escuchen, porque sin eso pues no tienes nada. Claro, claro. Tulio, y lo otro que también pensaba ahora que te hablaba de las agendas nacionales y cómo a veces se nos va la vida pensando en cosas no tan importantes, si tú pudieras darle un consejo al gobernante de turno, a cualquiera que se llame, como se llame, ¿cuál sería para apoyar este tipo de iniciativas y emprendimientos? Vuelvo a lo mismo, que piensen en la gente. O sea, de verdad, verdad. Es que el problema es que todo el mundo, yo no sé, es decir, yo entiendo que todo en esta vida es un negocio y todo el mundo tiene que lucrarse de las cosas, pero si tú antepones a las demás personas y el bienestar de las demás personas, luego es que todo te va a funcionar muy bien. La gente como el centro de todo lo que hagamos. El primer mandato es el otro, porque es que nos tenemos que salir de esa ecuación. Dilo en ventas, es que la gente no te compra lo que tú le quieres vender, la gente te compra lo que necesita para estar mejor. Gran enseñanza. Tulio, Burger Master, Pizza Master, Sushi Master. ¿Cuál Master viene? No, mi graduación tendría que ser, y lo he dicho siempre, un Master, que no se llamaría Master seguramente, porque respetaría el tema Colombia, sería algo de Colombia. En eso llevo muchos años, la verdad. No más máster, porque montar un máster nos demoramos 6 meses, todo un equipo grandísimo, todo el tiempo trabajando. Entonces, a veces el tiempo nos es insuficiente. Si por mí fuera, habría solo 2 máster en el año. Pero hace mucho rato estoy con el tema del máster colombiano y yo creo que ya tenemos una idea bastante clara de qué podemos hacer, porque la idea de todo esto, y yo lo decía desde el principio, es pongamos a la gente a buscar buena gastronomía, a hacer las pilas, a creer que podemos hacer algo grandote y luego se la cambiamos por algo colombiano, algo que haga que la gente de todas partes del mundo venga a Colombia durante una época, porque tenemos un gran evento para compartir. Mira, te quiero confesar una cosa, vi en un video que publicaste en redes que estás como un poco afectado de la salud, la vaina, y yo le dije a mis productores, hombre, no, ¿cómo así un tipo tan valioso para este país como Tulio tiene que estar muy bien de salud? ¿Cómo va la salud? Bien, bien. Voy a hacer esfuerzos que nunca he hecho. Primero, lo primero que tengo que hacer, bueno, ya estoy con pastillas para aquí, para allá, yo soy un tipo que jamás he tomado pastillas, pero ya me les estaba desmayando y todas las grabaciones, no es la idea. Obviamente yo como mucho todos los días y no hago deporte. Tengo que hacer deporte, o sea, sí, lo primero que tengo que hacer. Bienvenido al club, yo también tengo que ir tengo todo disparado, el vaina. colesterol. Hace poquito vi a uno de los críticos más importantes de Nueva York que escribió un artículo que me pareció muy bonito, que decía, el día de hoy me levanto de esta mesa, el hombre ya no va a seguir, porque la mayoría de personas que trabajan en lo que yo trabajo terminan
terminan no tan bien, Obviamente, con el obviamente. colesterol disparado, comiendo en todas partes, o sea, no está bien. Pero es cuestión de balance. Sí, es cuestión de Por balance. favor, no vas a dejar de comer. Sí, no voy a dejar de comer. Ni de recomendar. Ni de recomendar, pero voy a hacerlo más consciente. Pues eso esperamos, que estés Gracias. bien, cuidadito y tal, para que nos sigas recomendando. Así Tulio, será. y lo último que te voy a decir es lo siguiente. En un país que está perdiendo por momentos la esperanza, que la gente es negativa, pesimista, que dicen, hombre, ¿qué hacemos para salir de esta situación? Este país no tiene futuro. ¿Tú crees que Colombia tiene futuro? Total. Yo soy... Uy, no, es que yo se lo digo todo el tiempo a las personas, porque primero les digo, dejen de ser víctimas, porque todo el mundo se vive victimizando. No es que no salgo adelante por el gobierno de turno, o por la situación económica, o por mi familia, o mi esposo, o mi esposa. Yo digo, no, olvídate de la victimización y toma una frase que yo escuché hace muchos años y me fascina. La vida solo es el 10% de las cosas que te pasan y el 90% lo que tú haces con esas cosas que te pasan. Y si yo tuviera que resumírtelo en una frase que digo en mis conferencias siempre que estoy en escenario, y es verdad, se lo digo mucho a la gente, en un mundo de crítica sin acción, yo decidí trabajar sin crítica. Así que todos los días de mi vida me levanto y digo, bueno, hoy dónde, cómo y con quién voy a construir, y me pongo a trabajar. Y ahí te digo que los medios tenemos una enorme responsabilidad, porque si solo hablamos de cosas malas, pues la gente se cree que todo es fatal y todo es trágico. Así No, es. aquí en Noticias RCN creemos en hablar con la gente buena que hace cosas buenas, como tú. Tulio, gracias de verdad por estar Gracias con por la nosotros. oportunidad, ni más faltaba. Mil gracias. Gracias, hermano. Dios te bendiga. ¿A qué me invitan a comer? Cuéntame. Bueno, no sé, es que Iría estaba a ver. mirando unas empanadas, pero se acabaron, por allá había unos tacos. Listo. Pero no, busquemos Camine, algo colombiano, vamos y algo buscamos, colombiano, vamos y algo buscamos. colombiano. Juli, muchísimas gracias por la información del entretenimiento. Y vamos cerrando esta emisión, y qué mejor manera de comenzar la semana que con buenas historias, como la de estos pequeños héroes. 7 niños, Rosy, operados por la Fundación OMI, una oportunidad para tener una mejor vida y darles alas a los sueños. 1 de cada 100 niños nacidos en Colombia puede presentar una cardiopatía congénita, una malformación en el corazón que se presenta desde el embarazo y puede generar problemas en la circulación. Sara Gabriela es una pequeña de 6 años y fue diagnosticada en febrero de este año. Nos indicaron que efectivamente era una cardiopatía muchísimo más avanzada de la que me habían indicado anteriormente. Sara es una de las beneficiadas con el programa Pequeños Héroes, una iniciativa que busca corregir estas malformaciones en los niños. Está más enérgica, ha estado más feliz. Su cirugía fue en el Hospital OMI. Este programa benefició a 7 niños de diferentes departamentos del país. Fueron surgiendo pacientes que han quedado rezagados en el sistema con autorizaciones pendientes por concretarse, o incluso solamente han quedado en la fase de diagnóstico sin que los vea un cardiólogo pediatra. Surgieron 7 específicamente de Huila, de otros pueblitos de Boyacá, de 2 pueblitos de Cundinamarca y algunos de los llanos orientales. Hemos apoyado a través de la donación de dispositivos médicos especializados para intervenir a niños con cardiopatías congénitas. Pequeños Héroes busca disminuir la mortalidad infantil que genera estas malformaciones en los bebés, pues actualmente se encuentra entre las 5 principales causas de muertes en los niños. Definitivamente esto sí que es una oportunidad para tener una mejor vida y, por supuesto, darle alas a los sueños con estos pequeños héroes. Sin duda alguna, 7 de la noche, 58 minutos. Nuestras emisiones de las 7 de la noche no estarían completas sin los trazos de Vlado. A continuación, una entrega más. Aunque el alto al fuego en Gaza es una gran noticia, ese plan de paz de Trump todavía tiene muchos cabos sueltos que no dejan de causar inquietud.